allí, porque él se convirtió, como señala Ezequiel, en aquel ser que espanta, ¿cierto? Espanto serás. Entonces dijimos esto, y ahora en estos versículos que leímos, 10 y 11, nos habla por un lado de una adoración que se hace en el cielo. Eso es lo que vemos aquí. Y la adoración de esta alabanza que se escucha en el cielo tiene una razón doble. Y la primera es que se está adorando, estos que están en el cielo están adorando, porque se va a dar, si usted se da cuenta, el establecimiento del reino de Dios por siempre. Por eso el texto lo está diciendo claramente: ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. ¿Por qué? Dice ahí, ¿cierto? Ahí da la razón. Entonces, eso se puede asegurar por lo que sigue diciendo ahí: porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos. O sea, ya no va a tener ese espacio en la región celeste para acusarnos a nosotros. Ha sido expulsado fuera. Esa es la primera razón de esa alabanza. Y en segundo lugar, esta adoración es la celebración de la victoria de los creyentes. O sea, hay una celebración de la victoria de los creyentes, porque Satanás ya no va a poder acusar más a los hijos de Dios, ya no va a tener ese derecho. Entonces hay una celebración por ese triunfo de Miguel y sus ángeles. Y por eso el versículo 11, que es donde me voy a referir, empieza diciendo: ellos han vencido por 3 razones. La primera, dice, han vencido por medio de la sangre del Cordero. Por medio de la sangre del Cordero. O sea, la manera o la forma como el hombre debe ser libre o puede ser libre de la esclavitud del pecado es por medio de la sangre de Cristo, ¿cierto? A través de la sangre de Cristo hemos sido libres de la esclavitud. Y es por medio de su sangre que nosotros podemos vivir. Entonces, como hemos sido libres de esa esclavitud, es por medio de su sangre que podemos vivir en justicia de Dios, en comunión con Él y en comunión los unos con los otros, como dice Primera de Juan, capítulo 1, versículo 6 y versículo 7, que dice: si andamos en luz, como Él está en luz, ¿cierto? Tenemos comunión, y tenemos comunión los unos con los otros. O sea, porque si Él nos ha dado acceso, el Señor Jesucristo, a través de su muerte y resurrección, a esa comunión, entonces hemos sido libres de todo lo que el pecado trajo a nuestras vidas, de resentimientos, de amarguras. Entonces ya podemos tener libertad para tener comunión los unos con los otros. Amén. Y por eso es que termina diciendo: y la sangre de Cristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Porque la sangre de Cristo es la que nos lleva a tener esa comunión con el Padre y los unos con los otros. Es la que trae la reconciliación. A través de la sangre de Cristo hemos sido reconciliados con el Padre, ¿cierto? Porque hemos sido liberados del pecado. Entonces, cuando nos convertimos nosotros a Cristo, fuimos comprados a precio de sangre. Dice Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20, que fuimos comprados a precio de sangre. Primera de Corintios capítulo 6, versículo 20 dice: porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Entonces, ¿cuál es ese precio? La sangre de Cristo, que fue derramada, amén, para traernos la salvación. Eso quiere decir que nosotros entonces entramos en una relación de pacto con Dios. Al ser comprados por medio de esa sangre, ahí entramos en una relación de pacto con Dios. Y no solamente entramos en esa relación de pacto, sino que nosotros quedamos bajo ese nuevo pacto. Lo que dijo Jesús en Lucas 22:20. Lucas 22,
20, dice el Señor, este es el nuevo pacto en mi sangre. O sea, está hablando de un nuevo pacto y es un pacto de sangre que se hizo porque el Señor Jesucristo derramó toda su sangre en ese sacrificio. Y ahí habla de ese pacto. Ahora, lo bueno y lo glorioso es que si nosotros estamos dentro de ese pacto de la sangre de Cristo, ese pacto de la sangre de Cristo trajo miles de promesas para nosotros. O sea, detrás de ese pacto hay miles de promesas para nosotros que las encontramos a lo largo y ancho de toda la Escritura. Y por eso es que Isaías capítulo 40, versículo 8 dice, séquese la hierba, marchítese la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. O sea, lo que quiere decir es que cuando nosotros entramos en ese pacto, todas esas promesas se van a cumplir en nosotros si nosotros las creemos. Amén. Ahí están, pero tenemos que creerlas para que se hagan efectivas en nosotros, porque su palabra no cae, como dice Isaías 48. Entonces, todas las promesas del nuevo pacto son ¿de quién? Suyas y mías. Amén. Qué bendición, ¿cierto? Todas esas promesas, solo necesitamos que vivir, permanecer en su justicia, permanecer en su palabra y creyéndole a Él. Como dice Juan 15:7, si permanecéis en mí, ¿cierto? En mis palabras, yo voy a permanecer en ustedes y ustedes en mí y van a pedir todo lo que quieran y yo lo voy a hacer. Entonces, el texto de Apocalipsis 12:11 dice, ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero. Ahora la pregunta es, ¿por qué le vencieron? Porque ellos permanecieron fieles dentro del pacto, por eso le vencieron. Por eso se convierten en vencedores, al permanecer fieles dentro del pacto. O sea, lo que nos da derecho a nosotros a vencer al enemigo es permanecer fieles en el pacto. O sea, que nosotros no nos desviemos o que nosotros vivamos una vida floja espiritualmente. No, si permanecemos fieles a ese pacto, entonces vamos a vencer. Porque si estamos medio, entonces hay el enemigo, el diablo, ¿qué va a hacer según ese texto? Si nosotros vamos a pelear una batalla, ¿qué va a hacer el enemigo? ¿Nos va a qué? Nos va a acusar. Ese no puede vencerme porque está grave, ¿cierto? No está bien. Entonces, por eso es que hablamos de alinearnos con Dios. Entonces, ¿le podemos vencer cómo? Cuando nosotros permanezcamos fieles, o si permanecemos fieles dentro de ese pacto. Entonces, usted y yo lo podemos vencer, siempre podemos vencer al enemigo si permanecemos fieles en el pacto de la sangre de Cristo. Ahora, cuando nosotros comemos el pan que repartimos en la cena, el pan representa el cuerpo de Cristo que fue molido y masacrado, ¿cierto? Como narra Isaías 53. O sea, ese pan representa ese cuerpo que fue molido y masacrado. Y cuando nosotros tomamos la copa que anunciamos su muerte, o sea, la copa representa la sangre de Cristo, ¿cierto? Que fue derramada para traernos redención y salvación. Y el texto de 1 Corintios 11:26, que dice, todas las veces que comieres este pan y bebieres de esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. O sea, cuando comemos el pan que representa su cuerpo que fue masacrado, cuando tomamos la copa que representa su sangre que fue derramada para traernos redención, anunciamos la muerte del Señor. O sea, lo que quiere decir es que cuando comemos ese pan, en primer lugar, estamos reafirmando nuestra comunión con Él. Cuando yo como el pan, cuando usted come el pan, usted está diciendo, estoy afirmando mi comunión o me estoy afirmando más en Él.
O sea, está diciendo, quiero seguir viviendo para Él íntegramente. Eso es lo que está diciendo usted cuando usted come el pan, entre otras cosas. En segundo lugar, cuando dice anunciamos su muerte, quiere decir que su muerte ha sido efectiva en nosotros para que podamos nosotros vivir separados del pecado, y será eficaz en todo aquel que le reciba. Por eso anunciamos su muerte, porque ese sacrificio ha sido efectivo en nosotros y nos ha separado del pecado. Y todo el tiempo que permanezcamos fieles a ese pacto en comunión con Él, vamos a vencer siempre a Satanás, porque por medio de la sangre el Padre nos está viendo justificados a nosotros. O sea que el Padre no nos ve a nosotros, sino que ve a Cristo en nosotros. Y si ve a Cristo en nosotros, porque estamos alineados con Él, el diablo no puede hacer nada. Amén. Porque Cristo ya lo venció. Amén. El Señor ya lo venció. Entonces, en segundo lugar, dice que ellos le vencieron por medio de la palabra de su testimonio. Le vencieron por medio de la sangre del Cordero, y ahora le vencieron por medio de la palabra del testimonio de ellos. O sea que ellos dieron testimonio de una verdadera vida en Cristo. Quiere decir que fueron perseverantes. Quiere decir que ellos no renunciaron ante ningún martirio o ante ninguna prueba, ante ninguna situación. Ellos no menguaron, ellos no renegaron, sino que ellos se mantuvieron fieles, como la iglesia de Esmirna. O sea que fue la iglesia probada, pero se mantuvo siempre perseverante al Señor. Y así está diciendo ese texto cuando dice, le vencieron por medio de la palabra del testimonio de ellos. Así es que nosotros también podemos vencer al enemigo. Cada día lo podemos tener bajo nuestros pies a través de un testimonio de vida íntegra a Cristo Jesús por ser fiel a Él. Entonces Satanás ahí no va a tener ningún derecho en nosotros y no podrá venir a acusarnos ante el Padre, porque estamos viviendo, como dice Filipenses 2:15, para que seáis irreprensibles, sencillos, hijos de Dios sin mancha en medio de esta generación perversa y maligna. Entonces el diablo nos está viendo como irreprensibles y no puede hacer absolutamente nada. Entonces, para vencerlos, hermanos, por medio de nuestro testimonio, necesitamos morir. O sea, sacrificar la carne. Si queremos vencer mediante este segundo hecho, mediante la palabra de nuestro testimonio, quiere decir que necesitamos morir, sacrificar la carne. Recuerde la palabra de Gálatas 5:24. Los que son de Cristo, Gálatas 5:24, los que son de Cristo han crucificado. ¿Qué han crucificado? La carne con sus deseos y pasiones, o pasiones y deseos. Ahora, dice que le vencieron por medio de la palabra de su testimonio. La palabra testimonio en griego es la palabra martiria o la palabra martureo. Martiria o martureo. ¿A qué le suena eso? Martiria, ¿a qué le suena? A martillazo. A mártir. O sea, martiria, de ahí viene la palabra mártir. De martiria viene la palabra mártir. Pero también significa testimonio, también significa testigo. Y el testigo es el que aporta la verdad de un hecho controvertido. El testigo aporta la verdad de un hecho controvertido. ¿Y eso hicieron quiénes? Los discípulos, los apóstoles. Por ejemplo, ellos hablaron firmemente de la muerte y resurrección de Cristo. Y fue un hecho controvertido. Pero ellos se mantuvieron ahí. Y por eso fueron, o se convirtieron en ¿qué? En mártires. ¿Está claro eso? Por eso, por su testimonio de Cristo. No, Él murió y resucitó. Y a través de eso tenemos vida, alcanzamos la vida eterna. Y ahí peleaban con
aquella generación, estableciendo el reino de Cristo. Y por establecer esa verdad, ellos murieron, se convirtieron en mártires. Entonces, escuche, el evangelista Juan, que es el que escribe el libro de Apocalipsis, este evangelista, él es el que más utiliza de los otros evangelistas, Marcos, Lucas y Mateo, es el que más utiliza la palabra testimonio. Si usted lee el libro de Juan, desde el capítulo 1 encuentra usted la palabra testimonio. En adelante, muchas veces habla el apóstol Juan acerca del testimonio de Cristo, incluso del testimonio de Juan el Bautista. Él vino a dar testimonio de la luz, dijo Juan el evangelista. Él no es la luz, vino a anunciar el que es la luz, vino a dar testimonio del que es la luz. O sea, estaba hablando de quién, del Señor Jesucristo, dando testimonio, y menciona muchas veces esta palabra. Y aquí al final de su ministerio, Juan el apóstol habla de esto. Dice, le han vencido por medio de la palabra, del testimonio de ellos. Entonces, él, que fue el último de los apóstoles, muere dando testimonio de la verdad y trae esta gran revelación. O sea, el libro de Apocalipsis la trae ¿para qué? O como testimonio de la verdad de los últimos tiempos. Eso es lo que trae, entre otras cosas, el apóstol Juan. Ahora, vencer por medio de la palabra de el testimonio es fuerte dentro del contexto cristiano. ¿Por qué? ¿Por qué es fuerte? Porque nosotros estaremos enfrentados o estamos enfrentados contra un sistema mundano que es contrario a Cristo y a sus principios. Entonces, se hace fuerte porque nosotros, al dar testimonio de los principios de Cristo, nos vamos a encontrar con lo que nos encontramos hoy en día, ¿cierto? Un choque impresionante. Y eso implica situaciones bien serias para el creyente, como por ejemplo es el tema de la educación de los hijos, ¿cierto? Que está bien fuerte, donde se quieren imponer los gobiernos con una educación maligna, o sea, tratando de que los hijos sean educados no por los padres, sino por lo que dice el gobierno. Ustedes lo van a educar de esta manera. Y bíblicamente e incluso civilmente, la educación de los hijos está a cargo ¿de quién? De los padres. Amén. Los padres. Y si es bíblica la educación, mucho mejor. Pero hay un choque, porque ya hay cartillas de ideologías, y entonces los padres tenemos que estar ¿cómo? Con los ojos abiertos, qué es lo que están enseñando, y poner el fundamento de la palabra de Cristo para que esas enseñanzas no calen el corazón, sino se mantengan firmes ¿en qué? En el principio que los padres le enseñan a los hijos. Amén. Entonces, vencer al diablo por medio de la palabra de nuestro testimonio quiere decir que también la obra de Cristo en la cruz del Calvario fue efectiva para nosotros. O sea, vencerlo por medio de la palabra del testimonio quiere decir que la obra de Cristo en la cruz fue efectiva para nosotros, o en nosotros, que nos puso a vivir en un estilo de vida diferente. Amén. O sea, su obra en la cruz nos puso a vivir en un estilo de vida diferente. Y ese es el testimonio entonces que damos, porque es contrario ¿a qué? A los principios del mundo, a las normas del mundo. Porque ahora nosotros andamos entonces como verdaderos hijos de Dios, y eso es lo que nos va a dar a nosotros la autoridad para declarar al enemigo las grandes verdades de la victoria de Cristo Jesús en la cruz del Calvario, y de esa manera podemos declarar con autoridad lo que enseña Colosenses capítulo 2, versículo 14 y versículo 15,
que ahí recuerde lo que dice Colosenses 2, 14 y 15, que Él anuló ¿qué? El acta. Dice, Él anuló el acta de los decretos. Dice que había contra nosotros. El Señor Jesucristo en la cruz del Calvario, dice, anula el acta de los decretos que era contraria a nosotros, que había contra nosotros y nos era contraria por causa de ¿qué? Exactamente, o por el pecado. Pero nos era contraria porque era un acta de ¿qué? Un acta de muerte, un acta de maldición, un acta de enfermedad, un acta de ruina, un acta de pobreza. O sea, ese es el acta que el Señor Jesucristo viene a anular. Toda esa acta de maldición que trajo el diablo por causa del pecado. Ahí dice claramente, la anuló en la cruz del Calvario. Pero el Señor Jesucristo la quitó de medio, dice, y la clavó en la cruz. O sea, toda esa acta de maldición, cuando usted y yo abrimos nuestro corazón para Cristo Jesús, toda esa acta de maldición quedó clavada en la cruz del Calvario y no tiene efecto sobre nuestras vidas. Y por eso le podemos vencer, porque Cristo venció por nosotros en la cruz. Amén. Bendito sea su nombre. Aleluya. Gloria al nombre del Señor. Y dice, ¿y los exhibió qué? Públicamente, despojó a los principados, a las potestades, y los exhibe, sí, públicamente, para que todo el mundo espiritual y natural lo vean triunfando sobre ellos. ¿Dónde? En la cruz. Amén, triunfó en la cruz. Ahora, pregunta, ¿cuándo se celebra el triunfo? ¿Cuándo se celebra el triunfo? Si de pronto por allá algún día el Pereira gana, ¿cuándo se celebra eso? Cuando hay victoria. Sí. Cuando hay victoria se celebra el triunfo. O sea, el deportista ganador celebra el triunfo o levanta el trofeo cuando ¿qué? Cuando hay victoria, ¿cierto? Es que levanta el trofeo porque tuvo una victoria. Amén. Y eso es lo que dice el texto. El Señor Jesucristo exhibe un trofeo porque tuvo una gran victoria sobre el diablo, sobre los principados, sobre las potestades. Entonces por eso que dice, los exhibe públicamente. Hubo una victoria y ahora se levanta entonces un trofeo, amén, que nos favorece, que nos bendice, que nos establece, que nos fundamenta y también nos sigue dando victoria al permanecer bajo ese pacto. Amén. Qué bendición, ¿cierto? En tercer lugar, versículo 11 del capítulo 12 de Apocalipsis, dice, ellos le vencieron menospreciando sus vidas hasta la muerte. Literalmente, esto quiere decir que en la gran tribulación, en lo que respecta a ese texto literalmente, ellos van a preferir morir antes de ¿qué? De negar a Cristo. Porque aquí está hablando de los que quedan en la gran tribulación, ¿cierto? Los creyentes que quedan en la gran tribulación ya saben que la única forma, la única manera de estar en la eternidad es el martirio, el sacrificio, la muerte, si quieren la eternidad con Cristo. Y entonces ellos van a preferir morir antes que negar a Cristo. Por eso va a ser fuerte. Y por eso dice, menospreciaron sus vidas hasta la muerte. O sea que el costo por no subir en el rapto, por estar descuidados espiritualmente, será grande. El costo será grande. ¿Por qué? Porque tendrán que menospreciar su vida y ser sacrificados. Pero será la mejor decisión de sus vidas. Es decir, que cuando el anticristo se manifieste en todo su esplendor en la gran tribulación, entonces el sacrificio es la norma para todos los que confiesen a Cristo. Cuando el anticristo se manifieste,
Eso es lo que va a pasar. El sacrificio será la norma para todos los que confiesen: yo sigo a Cristo, yo soy de Cristo y no renuncio a Cristo. Entonces la norma va a ser ¿cuál? La muerte, la tortura, la persecución. Eso es lo que va a suceder. Por eso debemos estar firmes, ¿cierto?, en ese pacto de la sangre de Cristo. Así que como verdaderos seguidores de Cristo, no debemos doblegarnos frente a las amenazas de leyes de los gobiernos que quieren imponer o que se quieren imponer contra el diseño original de Dios. Dice que menospreciaron sus vidas hasta la muerte, y cuando Él es primero, cuando el Señor es primero en nosotros que los demás o que lo demás, entonces nosotros vamos a vencer, porque de esa manera estamos siendo fieles bajo el pacto de la sangre de Cristo. Le venceremos con la palabra del testimonio, o sea, quiere decir que le venceremos cuando seamos íntegros o sigamos viviendo íntegramente. Le venceremos llevando una vida que vive de manera que le agrade a Él y no a nosotros mismos. Le vamos a vencer cuando permanezcamos fieles bajo el pacto de su sangre, cuando nosotros no lo violentamos, amén, sino que permanecemos fieles a ese pacto. De esa forma lo vamos a vencer en el nombre de Cristo Jesús. Colóquese de pie, por favor. Vamos a darle gracias al Señor por su palabra. Gloria a Dios. Señor, te bendecimos. Padre, te exaltamos, te glorificamos y te honramos, oh Dios. Te damos gracias, Señor, por esta palabra, Padre eterno, que nos anima, Señor, para que podamos permanecer firmes en ti bajo ese pacto de tu sangre, que nos redimió, Señor, que trajo libertad a nuestras vidas del pecado y de la esclavitud, amado Dios. Pero también trajo promesas fieles, Señor, promesas en las que nosotros, por promesas de las que podemos disfrutar, Señor. Y en esta hora te damos gracias, Señor, por lo que tu palabra nos recuerda en esta noche, que tú anulaste esa acta de los decretos que nos era contraria, Señor, que la clavaste en la cruz del Calvario, amado Rey. Toda acta de maldición, toda acta de esclavitud, toda acta de muerte, de enfermedad, de ruina, de escasez, de peste, Señor, tú la anulaste en la cruz del Calvario y hemos sido libres, Señor. Y como estamos bajo ese pacto, Señor, el enemigo no tiene autoridad sobre nuestras vidas, sobre nuestros cuerpos, Señor. Es ilegal, Señor, porque estamos en el reino de Cristo, donde hay vida, donde hay salud, donde hay bienestar, y en tu reino no hay muerte, Señor, no hay mal, no hay enfermedad, porque estamos bajo tu pacto, Señor. Por lo tanto, declaramos tus promesas sobre nuestras vidas, de salud, de bienestar, Señor, de paz, de libertad, de prosperidad, amado Rey. En el nombre poderoso de Cristo Jesús, lo declaramos sobre nuestras casas, sobre nuestra familia, sobre nuestros hijos, Señor, que en ti somos más que vencedores, porque estamos bajo el pacto de la sangre de Cristo Jesús, Señor. Y hoy oramos para permanecer fieles, Señor, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, que por tu Espíritu, Señor, nos dé la fortaleza, la firmeza, Señor, para vencer cada día toda obra de la carne, toda tentación del enemigo, en el nombre de Jesús, y que el Espíritu de Dios siga fluyendo con poder y gloria en nuestras vidas, Señor, y llevándonos a un mayor crecimiento, a una mayor gloria, Señor, en el nombre de Jesús, y ser esos obreros fieles
tuyo, Señor, a tu servicio, en el nombre de Jesús de Nazaret. Declaro, Dios mío, tu bendición sobre nuestras vidas, Padre, de perseverancia, Señor, de amor y de fe, Señor, de esperanza en ti, en el nombre de Cristo Jesús. Te damos gracias, Señor, a ti. Amén, amén y amén, Señor. Gracias, Padre eterno. Dios le bendiga. Dios